Hola a todos, en este video vamos a ver las proporciones de los cuerpos. Eh, entonces vamos a utilizar como base de las proporciones las cabezas. Todos sabemos que las proporciones de los cuerpos siempre las creamos utilizando como base la cabeza humana. En este, en esta oportunidad vamos a utilizar la cabeza masculina porque finalmente pues el personaje que vamos a crear es un personaje masculino. Vamos a estar viendo tres tipos de proporciones, tres tipos de cuerpo. Vamos a hacer uno que está basado en un canon de 7 cabezas y media, que es como el promedio de las proporciones de un hombre normal. Vamos a utilizar vamos a tener otro canon de 8 cabezas, que es un tipo de cuerpo un poco más estilizado, un poco más alto. Y vamos a tener un cuerpo con 9 cabezas de proporción, que ya es un tipo heroico. Eh, para el orco que vamos a hacer, vamos a utilizar este canon de 9 cabezas, ya que los orcos pues tienen cuerpos grandes y musculosos. Entonces es como el tipo de proporciones más adecuado. Sin embargo, vamos a estar viendo cada una de las proporciones. Para iniciar vamos a empezar dibujando la cabeza. Vamos a hacer una cabeza masculina. Eh, Más adelante en otros videos profundizaremos acerca de las proporciones correctas de una cabeza. Por ahora voy a dibujarlo un poco como de la memoria visual que tengo, y utilizando como conocimientos previos de las proporciones. Mm, Voy a tratar de hacer un personaje como lo más genérico posible. Incluso voy a hacerlo sin pelo para que tengamos una mejor idea de cuál es el tamaño de la cabeza y cómo van a ser las proporciones. Bueno, ya que tenemos construida la cabeza, lo que vamos a hacer es empezar a construir las proporciones de cada uno de estos cuerpos. Entonces, para hacerlo vamos a tomar la cabeza y vamos a duplicarla varias veces. Para hacer el canon de 7 cabezas y media, pues podemos duplicar la cabeza 8 veces, ponerla una encima de otra, como ven en pantalla. Y para hallar la mitad de la otra cabeza, para que no queden 8 cabezas sino 7 cabezas y media, vamos a utilizar este truco de dibujo, más bien esta regla que se utiliza mucho, sobre todo como en perspectiva, que es cruzar una X desde cada esquina del dibujo. Es decir, primero se crea un cuadro alrededor del dibujo de la cabeza, y de cada una de esas esquinas se traza una diagonal. En la parte en donde se encuentran estas dos diagonales, en donde se cruzan, ahí va a ser el centro de la cabeza. Entonces, como pueden ver, el centro de la cabeza está más o menos en los ojos, y eso quiere decir que los ojos hacia abajo vamos a borrar para que nos quede media cabeza. Entonces así ya tendríamos nuestra proporción de 7 cabezas y media, por lo menos a lo alto.
Ahora vamos a poner las cabezas que tiene a lo ancho. Para medir el ancho del cuerpo vamos a utilizar las cabezas, pero hay que rotarlas, porque siempre se tiene como medida base de las cabezas, es la medida que hay desde la corona, pues desde la parte superior de la cabeza hasta la mandíbula. Esa es la distancia que equivale a una cabeza. Entonces vamos a girar las cabezas. Entonces por lo general en un canon de 7 cabezas y media eh, va a tener 2 cabezas de ancho. Para encontrar esta proporción a lo ancho, lo que vamos a hacer es que vamos a rotar las cabezas, porque siempre se tiene en cuenta es la distancia que hay entre la parte superior de la cabeza y la parte inferior de la mandíbula. Esa equivale esa es la medida de una cabeza. Entonces lo que se debe hacer para hallar estas 2 cabezas de ancho es girar la cabeza y duplicarla. Ahora que tenemos ya la base de la medida, es decir, tenemos ya identificadas las 7 cabezas y media de altura y las 2 cabezas de ancho, vamos a trazar unas cuadrículas basadas en estas cabezas, y en cada cuadrícula vamos a empezar a ubicar ciertas partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la cuadrícula superior va a ir obviamente la cabeza. La, la segunda cuadrícula de arriba hacia abajo vamos a dividirla en 3 partes. En en la primera parte van a ir los hombros. En la segunda parte el hombro se pone como un poco más ancho, rozando como el borde de la cuadrícula. Y ya en la tercera parte ya directamente es donde se encuentran las tetillas o los pezones del hombre. La tercera cuadrícula va a coincidir más o menos con el ombligo, y los codos van a ir un poquito más arriba de esa cuadrícula. En la cuarta cuadrícula va a coincidir con más o menos con los genitales, va a estar como la zona púbica. Las manos van a terminar un poco más abajo. En la quinta cuadrícula va a ir más o menos la mitad del muslo, la mitad de la pierna. En la sexta cuadrícula vamos a tener que empieza como el gemelo, un poco más arriba están las rodillas, y finalmente en la mitad restante, en la cabeza restante, van a ir los pies. En el canon de 8 cabezas vamos a tener entonces 8 cabezas de altura y 2 cabezas y 1/3 de ancho. Entonces vamos a girar la cabeza para hallar el ancho. Creamos 3 cabezas y la última cabeza la dividimos en tercios. Entonces quedamos solo con 1/3 de esa cabeza. Y luego tomamos esas cabezas de ancho y las centramos. Y vamos a crear una línea de simetría. Entonces lo que pasa acá es similar a lo que pasa con la proporción de 7 cabezas y media, pero obviamente van a haber ligeras variaciones.
Entonces, por ejemplo, en el primer cuadrante, en el superior, vamos a tener la cabeza también. En el segundo cuadrante también van a estar ubicadas las tetillas, aunque las tetillas van a estar un poco más abajo, ligeramente más abajo. Y también, ese segundo cuadrante también lo vamos a dividir en tres, para que, porque va a pasar lo mismo que pasó con los hombros en la proporción anterior, que era que en el primer tercio se encontraban los hombros, en el segundo tercio se tocaba la parte del deltoides ya como con el borde, y en el tercer tercio ya se encuentra como el final del deltoides y se encuentra con las tetillas. En el tercer cuadrante también vamos a encontrar el ombligo, también va a estar muy cerca los codos. En el cuarto cuadrante también vamos a encontrar como los genitales. Las manos van a caer un poco más hacia abajo, van a estar como casi en el quinto cuadrante. En el quinto cuadrante encontramos la mitad de la pierna. En el sexto cuadrante ya encontramos las rodillas directamente. En el séptimo encontramos como el final de las pantorrillas de los gemelos. Y ya en el octavo cuadrante obviamente están los pies. Ahora vamos a construir la proporción de 9 cabezas. Entonces hacemos lo mismo, ubicamos las cabezas de altura y para encontrar el ancho vamos a utilizar esta vez 2 cabezas y media, porque obviamente es un cuerpo más grande y también se hace más ancho. Incluso cuando hagamos el orco se van a dar cuenta que vamos a utilizar esta proporción de 9 cabezas, pero incluso vamos a utilizar más cabezas de ancho, porque vamos a hacerlo más robusto, más musculoso. Entonces acá dividimos en cuadrículas también, en 9 cuadrículas, y aquí sí va a variar un poco más las proporciones. Entonces, por ejemplo, en la primera cuadrícula también va a estar la cabeza. En la segunda cuadrícula ya no van a estar las tetillas, ya las tetillas van a estar en el tercer cuadrante, como en un tercio del tercer cuadrante. En la cuarta cuadrícula ya no van a estar los genitales, van a estar mucho más abajo. Y el ombligo ya va a ser parte de esa cuarta cuadrícula, va a estar como en el primer tercio de la cuarta cuadrícula. En la quinta cuadrícula van a estar casi los genitales, y las manos también van a estar como más o menos por ahí. En la sexta cuadrícula ya no van a estar las rodillas, sino que van a estar un poco más abajo, van a estar casi en la mitad de la séptima cuadrícula. En la octava cuadrícula van a estar también como el final de las pantorrillas, incluso un poco más abajo. Y ya en la novena cuadrícula van a estar obviamente los pies. Y a lo ancho, pues obviamente se va a utilizar 2 cabezas y media, va a ser un personaje mucho más ancho. Este tipo de personajes, pues la verdad, en seres humanos es un poco difícil de encontrar, aunque obviamente sí hay personas de ese tamaño. Por lo general son fisicoculturistas o deportistas, pues como de cierto tipo de deportes, como basquetbol, pesas, etcétera, etcétera. Ahora para construir el orco vamos a utilizar esta proporción también de 9 cabezas. La única diferencia es que va a ser un poco más ancho para que sea como más musculoso todavía, sobre todo los hombros van a destacar mucho, va a tener una espalda más grande y unos hombros más anchos. Eh,
calculo más o menos que tendría unas 3 cabezas de ancho y de resto eso es exactamente como lo mismo en cuanto a proporciones del canon anterior de 9 cabezas.